Muy bien, muy bien. Muy buenos días para todos. Tengan todos una cordial bienvenida a este evento, a este acto cultural, a esta fiesta de la cultura que representa el lanzamiento de un libro. Realmente es histórico para nuestro barrio y así también para nuestra ciudad el lanzamiento de un libro. En esa misma sintonía estamos de días históricos también para nuestra querida Iglesia Católica, nombramiento del primer cardenal paraguayo. Quisiera dar la cordial bienvenida a las autoridades presentes, a su excelencia reverendísima, Monseñor Ricardo Valenzuela, a las personas que hicieron posible el lanzamiento de este libro. En primer lugar, al doctor Lauro Ramírez, a la familia Saucedo, al comisario Elizardo Rojas, a P&G Automotores. Estamos muy agradecidos, no tenemos palabras para agradecer, porque entre los discursos, lo que realmente tenemos que hacer es agradecer. Agradecer porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Quisiera brevemente, antes de dar la palabra al queridísimo doctor Benjamín Fernández Bogado, una persona ilustrísima de nuestro país. Realmente un privilegio, doctor, que esté aquí con nosotros. Estamos muy contentos también. A quien también debemos muchísimo. El doctor Benjamín nos ha animado, nos ha ayudado y ha puesto a disposición del Areópago el Instituto Libre de Altos Estudios. Un bellísimo lugar donde podemos de alguna manera promover el pensamiento, porque esa es la finalidad del Areópago Cordillerano. El Areópago Cordillerano alude directamente a la mitología griega. El Areópago fue el lugar donde los dioses del Olimpo juzgaron al dios de la guerra, Ares. Posteriormente, el Areópago pasó a ser el lugar donde los jueces atenienses impartían justicia, para finalmente constituirse en el lugar donde los atenienses se reunían a discutir las cuestiones que atañían al bien común. No quisiera pasar el discurso sin agradecer a Serrano Café y a la familia Mendoza. Y un doble agradecimiento porque el Areópago flamantemente se inició en este lugar. Aquí realizamos nuestra primera reunión hace 8 meses atrás y hoy, gracias a la perseverancia, gracias al trabajo y gracias a muchas personas estamos lanzando un libro a la sociedad. Y realmente es un libro extraordinario. El Areópago surge, digamos, de la iniciativa de unos jóvenes que aquí están presentes en la mesa, que conforman, digamos, el equipo directivo. Somos jóvenes, la gran mayoría crecimos en este barrio, somos de la ciudad de Cacupé, y en una reunión, en un grupo de lectura, en un ágape, surgió la idea de crear una asociación para promover el pensamiento y el pensamiento crítico, tan necesario en nuestra sociedad. Y así se dio. Habíamos iniciado con una flamante inauguración, una flamante conferencia del aquí presente, el distinguido doctor Benjamín Fernández, recién venido en aquel entonces de Europa, de haber presentado uno de sus libros, uno de los libros más vendidos, probablemente el más vendido, fabuloso libro, El Jardín Pandémico. Y estuvo con nosotros a su vuelta, desde su vuelta de Europa, en la gobernación. Y ahí se inició esta travesía. Hemos venido haciendo todo lo posible para propagar el pensamiento a través de grupos de lectura, cursos, charlas, seminarios. Hemos promovido lecturas de textos fabulosos y extraordinarios, como por ejemplo El Napoleón del Plata, de 2 autores italianos sobre la historia del Paraguay. Y tenemos todavía mucho por hacer.
siempre hay cosas por hacer y mucho por hacer. Finalmente, digamos, gracias otra vez a la persona del doctor Benjamín, yo estuve presente en representación del Areópago Cordillerano en un foro tradicional dirigido por el doctor Benjamín, así como en París suelen tener sus seminarios vacacionales o sus seminarios intelectuales, le llaman, donde viene un gran exponente y da charlas de vacaciones en París. El doctor Benjamín tiene una actividad extraordinaria que se denomina Univerano, donde se piensa el Paraguay, donde se piensa, digamos, los fundamentos mismos de nuestra cultura. Porque todo lo que estamos aquí, realmente queremos el progreso de nuestro país. Y entendemos que ese progreso solamente va a ser posible a través de la educación de nuestro pueblo, a través de la cultura. Y en aquel entonces, para la redundancia, se habló sobre los fundamentos mismos en el contexto de la pandemia. Yo no quisiera introducirme al texto, pero este libro es el resultado de esas conferencias donde estuvieron exponentes de altísimo calibre, como la figura del gran filósofo tomista Mario Ramos Reyes, el doctor Miguel Ángel Velázquez, figuras como el licenciado de los Santos Lima, gran pedagogo y gran conocedor de nuestro sistema educativo, y un gran político venezolano que explica los peligros del comunismo. Entonces, estamos realmente felices de tenerles aquí presentes a todos. Les sentimos como familia. Agradecemos muchísimo, Monseñor, su presencia. Realmente sentimos la cercanía de la iglesia en Cacupé. Eso es bastante motivacional para nosotros los jóvenes. Y vamos a pasar, digamos, a la presentación del libro en la persona del doctor Benjamín Fernández Bogado. Bien, muchas gracias. Gracias, Ignacio, gracias a los miembros del Areópago Cordillerano. Esta fascinante locura de adentrarse en el conocimiento, en las ideas, en reflexionar sobre la realidad nuestra y buscar alternativas, opciones y oportunidades. Uno de los más grandes escritores rusos, León Tolstoy, el que escribió La Guerra y la Paz con más de 1000 personajes en su interior, fue así una locura desde el punto de vista literario el abordaje de ese texto, decidió dejar Moscú y refugiarse en las afueras en una ciudad llamada Poliana. En ese lugar él recibía a jóvenes escritores que venían y le pedían consejos acerca de cómo abordar un tema, cómo describir un personaje, cómo contar la realidad. Y una de las fascinantes experiencias que tuvo la tarea de Tolstoy fue cuando un joven se acercó a él y le preguntó: maestro, ¿cómo puedo ser universal? Y Tolstoy le respondió: pinta, describe tu aldea y serás universal. Eso significa que la capacidad de proyección de cualquier persona nace en cualquier lugar en donde esa persona se encuentre y que tenga la posibilidad de contar, de describir, de afirmar algo sobre esa aldea, ese lugar, ese sitio, esa compañía, ese pueblo, esa ciudad, que puede darles a cada uno de nosotros la posibilidad de entender la universalidad que se describe. Para mí, que soy un cacupeño afectivo, porque pasé 9 años iniciales de mi vida aquí, mi madre ha sido una maestra en este lugar, muy querida, tan respetada que cuando salgo del templo de la Virgen de Caacupé, la gente suele decir: él es el hijo de doña Petronila. En realidad no tengo una estatura propia frente a ella por la tarea que realizó como maestra. Y también mi padre, que ha sido presidente del Club Teniente Fariña y ha sido un promotor de actividades sociales. Cuando nos fuimos de Caacupé en 1969 a una casa de paja sobre la calle 22 de septiembre de Teniente Fariña, fue como si hubiéramos sido expulsados del paraíso. Que mi hermano mayor me dijo: ¿por qué no preguntas a mamá qué pasó? ¿Por qué salimos de esa hermosa casa en el centro de Caacupé para venir a este sitio? Y yo, que era más chico que mi hermano, le digo: mamá, ¿por qué vinimos acá?
Y me dijo, porque acá van a tener la oportunidad de educarse mejor que en Caacupé, y yo no quisiera que la historia de ustedes fuera similar a nosotros. Mi madre me explicaba una lección práctica sobre lo que Ignacio había afirmado, es una de nuestras grandes tareas inconclusas, la educación y enamorarnos de ella. En el Paraguay tenemos varias crisis estructurales y este libro tiene una provocadora, un provocador título, y tiene una imagen de una plantita que surge en medio de una estructura escindida. Lo que quiere decir con eso es que siempre hay esperanzas a pesar de las conflictividades que tenemos que enfrentar. Y hay una mirada desde los cimientos. ¿Por qué? Porque una vez tenía yo un profesor de filosofía en Estados Unidos y le pregunté cuál es la diferencia entre principios y valores. ¿Hay una crisis de valores o hay una crisis de principios? Y mi maestro me dijo, mira, aquí en Estados Unidos todas las casas son de madera aglomerada, que le llaman. Y yo recuerdo una vez que se me rajó la pared y traje a un carpintero para que me resolviera el problema. Trabajó durante un tiempo y resolvió aparentemente el problema hasta que 2 meses después volvió a rajarse. Tenía en ese momento, por supuesto, garantía y él hizo el trabajo de nuevo, hasta que 2 meses después se volvió a romper. Y decidí traer a un ingeniero y me dijo, no, el problema no es la pared, el problema es el cimiento. Pasan unos camiones muy pesados frente a tu casa que hacen vibrar la base, rompen la estructura y rompe tu pared. O sea, donde debes resolver el problema es en el cimiento. Esos son los principios. Los valores son las consecuencias que construimos a partir de aquello que queremos y creemos son cuestiones compartidas. Y el Paraguay, que es tributario de una cultura bastante amplia y fantástica en el sentido de describir la realidad, siempre tenía una frase maravillosa. Cuando uno se encontraba con una persona del interior bastante modesta, de donde salieron nuestros grandes referentes en el país, se le preguntaba, por ejemplo, ¿qué era él? Y él decía, Sénico Shemboriajú, pero se delicado. Shemboriajú, pero se delicado era el que cumplía la palabra sin que existiera un contrato, el que si te decía, voy a venir mañana, venía, el que si te prometía una cosa lo cumplía, la palabra tenía un valor extraordinario. Y la palabra Shemboriajú, pero se delicado, la palabra delicado en la traducción de ese paraguayo era tengo dignidad. Soy pobre, pero soy digno. Y es una cosa interesante desde el punto de vista filosófico, Ignacio. No es solamente la riqueza puesta en condición material, sino la riqueza puesta en consideración de un valor, de un principio, que es el que verdaderamente nos hace ricos. Y la historia del Paraguay, acá es la historia de un cordillerano que se llama José Félix Estigarribia, que condujo al Paraguay en la Guerra del Chaco, y siempre me llamó la atención como un hombre bajito, con una voz de mujer anciana, porque la voz de Estigarribia era una voz chiquitita, pudo haber comandado un ejército tan complejo, tan difícil, donde tenía unas personalidades muy complejas y difíciles de manejar, como la del coronel Eugenio Alejandrino Garay. Cuando el estafeta le llevaba la orden de Estigarribia, Garay, que ya era un hombre mayor cuando hizo la caminata de Grendagüe, tenía 68 años, cuando caminó 150 kilómetros con su tropa para capturar la Aguada, clave para la sobrevivencia de las tropas, decía, va y coge el añandenguaimí. Y el estafeta iba a Islabo y le decía lo que le dijo Garay de él. Y le dijo, no me importa. Mientras Garay sea tan bravo, tan bueno, tan obediente, tan capaz, no importa lo que diga de mí. Esta es una cuestión mucho más grande que la cuestión del ego que yo puedo tener. También es un hombre que pudo manejar al coronel Rafael Franco, el héroe mayor en la batalla de Campovilla, el que con 500 hombres capturó en total 10.000 soldados bolivianos. La guerra del Chaco se acabó en Campovilla. Y el gran hacedor de eso fue el famoso León Carén, que después termina haciendo un golpe de Estado y enviando al exilio a Estigarribia. Pero eso es otra historia. Pero a mí siempre me llamó la atención el carácter de Estigarribia, un hombre de Caraguatán. Y yo siempre les dije, pero este hombre, educado en el colegio militar, se fue a Chile,
se fue a Francia, es cierto, era un gran estratega, pero ahí no está la clave de Estigarribia. Hasta que hace poco leí en el Twitter, gracias al Twitter, una carta firmada por él desde el cuartel de Isla Poí a su madrina de guerra. Y le dice: querida madrina, todavía le tengo que agradecer la estampa de la Virgen María Auxiliadora y el rosario que me entregó antes de salir de Asunción. Llevamos 2 años de guerra, pero todavía falta mucho. Pero sus oraciones, su acompañamiento a la distancia es fundamental para mí. En realidad yo no hubiera sido nada de lo que soy si no hubiera tenido a su marido como mi preceptor, como el que me enseñó las claves de la vida, el que me maravilló con la educación y con la enseñanza. A él le debo demasiado. Y termina agradeciendo a Estigarribia y firma a la señora a quien dirige la carta. La madrina de guerra del mariscal Estigarribia era la viuda de Moisés Bertoni. Y el maestro de Estigarribia era Bertoni, el sabio suizo que vino al Paraguay. El hombre que creó la Escuela Nacional de Agricultura, el hombre que juntó a un montón de jóvenes talentosos, no solo para hablar de agricultura, sino para hablar de la naturaleza, de la vida, de las cosas, del nacer, del germinar, del creer. Y eso me llevó al recuerdo aquel de Alejandro Magno, que después de haber conquistado la mitad del mundo con 32 años, le dijeron: ¿cómo pudo con esta edad usted conquistar la mitad del mundo? Y él contestó: ¿cómo no lo voy a hacer si mi maestro es Aristóteles? El preceptor de Alejandro Magno, el macedonio, era Aristóteles. Esto demuestra la necesidad de los filósofos, de los maestros. Fui desde Tolstoy, pasando por Bertoni y llegando a Aristóteles. Los filósofos son tan urgentes y necesarios hoy en día en medio de un mundo que viene cambiando de manera tan brutal y de manera tan profunda. Hoy nos interpelamos los seres humanos acerca de si tenemos futuro. Santiago, que es un admirador de Elon Musk, un hombre rico que está enviando gente al espacio, tuiteó hoy a la mañana diciendo que está muy preocupado por el mundo porque no hay hijos de recambio. Las familias no tienen hijos. Cuando yo leí esta semana un informe del registro civil de las personas, dije: algo grave está pasando en Paraguay. 50% de los hijos anotados en el registro civil en los últimos 10 años provienen de madre soltera. No hay padre. Y esa ausencia de padre es un problema de carácter estructural, del principio muy grave. Nosotros tenemos una cuestión de base que ataca profundamente a nuestras raíces. La gente dice: ¿por qué el paraguayo no es más agresivo? ¿Por qué no protesta más? Y hay un maravilloso texto que dice: los países sin padres. Y el padre, que es una figura secundaria en nuestra sociedad por varias razones, porque el genocidio de 1870 acabó con el 80% de la población masculina y las mujeres tuvieron que reconstruir este país. A tanto llega eso que el elogio de Francisco a la mujer paraguaya es que reconstruyó el país, protegió a su lengua y lo hizo de nuevo nación. Nosotros somos quizás el matriarcado más grande existente en el mundo. Nadie ha perdido 85% de su población, pero debe preocuparnos el 50% de paternidad irresponsable o con ausencia en los hogares. ¿Por qué? Porque el 93% de la pobreza paraguaya es monoparental. Solo existe mamá. Salir de la pobreza solo con mamá es 3 veces más difícil que salir de la pobreza con papá y con mamá. Y esto no es una afirmación de orden moral o de orden religioso, si quieren. Es una cuestión fáctica. Esto está estudiado profundamente por los analistas de pobreza. Y la otra cuestión que nos pasa la factura, una situación de ruptura en los principios, es el hecho de que nosotros tengamos, por ejemplo, el 92% de nuestros presos, 92,3% de nuestros presos tienen de familias monoparentales. O sea, la situación es también grave en Tacumbú, en la prisión de Misiones, en la prisión de Encarnación. O sea, tenemos que recuperar nuestro sentido de responsabilidad en la sociedad, empezando por la familia. Y qué linda palabra, la palabra responsabilidad, que viene de res, que significa cosa, y pondere, que significa ponderar, valorar.
Responsable es aquel que valora algo, valora la compañía de su esposa o de su esposa, de su amigo. Responsable es aquel que valora la cosa de todos, la cuestión pública que realmente nos hace partícipe de esa comunión en una sociedad determinada. Esa palabra magnífica que nos dio la Iglesia Católica al darnos el concepto de eclesia, de comunidad, es un valor extraordinario que deberíamos redescubrir entre todos, y especialmente en este año que hace un énfasis extraordinario la Iglesia Católica en el laicado, en el compromiso de aquellos que estamos obligados a dar una proyección de nuestro nivel de compromiso con los demás y para los demás. Hay una famosa filósofa alemana perseguida por los nazis que hace una excelente descripción del juicio de Nuremberg y que enseña después en Estados Unidos, que se llama Hannah Arendt. Ella creó la palabra llamada alteridad, y alteridad significa ponerse en la condición del otro, ser el otro. Entonces la condición del otro nos implica a cada uno de los paraguayos entender esta complejidad en la que vivimos y de la que no nos damos cuenta del daño que nos hace nuestra propia estructura. Por ejemplo, somos uno de los países más católicos del mundo, pero sin embargo, uno de los países más corruptos del planeta. Algo anda muy mal entre nosotros. No hay posibilidad de reconciliar el catolicismo con la corrupción. Ese maravilloso momento del encuentro de Cristo con Zaqueo, en el que es cuestionado por ingresar a la casa de un recaudador de impuestos corrupto, que después se transforma después del encuentro y devuelve lo que había llevado, es una muestra extraordinaria de las cuestiones de principio que deberíamos cambiar. El Paraguay es un país injusto, sí, es un país desigual, profundamente desigual, porque no es igual justicia que desigualdad. Justicia es dar a cada uno lo mismo. Sin embargo, equidad es dar a cada uno en proporción a lo que no tiene. Les suelo enseñar a mis alumnos en Estados Unidos que justicia es colocar 3 cubos similares de altura para ver qué hay detrás de una valla. El más alto puede verlo porque es alto, el segundo apenas porque es más bajo, pero el menor no puede verlo porque no alcanza a otear. Los 3 tienen el mismo banquito, pero los 3 tienen estaturas diferentes. Equidad es darle proporcionalmente a la altura. Al que tiene menos estatura, un banco más grande, y así sucesivamente. La gran pregunta es, ¿podemos sostener nuestra sociedad con un nivel de inequidad tan alto? No. Y esa es una cuestión que nos debería preocupar a todos, independientemente de la condición que tengamos. Seamos policías, fiscales, obispos, administradores de la cosa pública, ciudadanos comunes. El Paraguay es insostenible con este nivel de inequidad. No podemos tolerar que 2 millones de los nuestros vayan acá a la cama sin haber probado un bocado, cuando este país puede producir alimentos para 70 millones de seres humanos. Ayer estaba mirando los índices de Ucrania. Ucrania es el mayor granero de Europa y ahora con problemas para abastecer de trigo desde España hasta arriba. Y estaba mirando la exportación de granos de Ucrania. Es la misma de la exportación de granos de Paraguay. 5.500 millones de dólares anuales. En la misma proporción. O sea, Paraguay, que tiene casi el tamaño geográfico de Ucrania, tiene la misma producción de granos, pero sin embargo tenemos gente pobre. Somos el país menos densamente poblado, 7 millones de habitantes para 406.752 kilómetros cuadrados. Y tenemos problemas de tierra. La tierra es un problema en un país en que no debería serlo bajo ninguna causa. Tenemos una tierra ubérrima, amplia, generosa, extraordinaria, y sin embargo tenemos problemas de tierra. Los paraguayos deberíamos entonces preguntarnos dónde está nuestra crisis estructural, dónde está aquello que no funciona como tal. Yo escribí una vez un artículo condenando el éxito, como todo latinoamericano y paraguayo, envidioso del éxito de los demás. Condené el éxito de un país llamado Singapur. Y dije que Singapur era exitoso porque era autoritario, porque no permitía las libertades, y porque tuvo un dictador llamado Lee Kuan Yew que se encargó de hacer una revolución en esa nación. Recibí un correo electrónico, porque había puesto mi correo abajo del artículo, de la Cancillería de Singapur, y me dijo: doctor Fernández, nosotros le invitamos a venir a Singapur. Nos molestó muchísimo lo que usted escribió en la revista de Harvard.
y queremos que usted venga y compruebe por usted mismo lo que es Singapur. Nosotros nos encargamos de todo, desde su casa hasta Singapur. Y usted se puede quedar con nosotros un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Pero nosotros queremos que usted vea lo que hicimos. Le dije, voy a ir si puedo saludar y ver y hablar con el fundador de Singapur. Se llamaba Lee Kuan Yew. Y me dijo, no, Lee Kuan Yew está alejado del poder desde 1990 y no recibe casi a la gente, sale muy poco. Entonces le dije, no voy a ir 36.000 kilómetros para ver hermosos edificios, lindas autopistas. No, yo quiero hablar con el diseñador, con el arquitecto, con el que hizo eso. Finalmente, después de un mes, me dice, el Chairman Lee lo va a recibir 5 minutos, después de su visita. Quedamos y fui por 45 días a ver todo el esquema de ellos, y finalmente tuve la cita con él hacia el final de mi visita a Singapur y le dije, presidente, porque se le dice todavía presidente, ¿qué es lo que hizo que ustedes llegaran a este nivel? En 1965 eran 3 veces más pobres que Haití. Eran el centro de la corrupción del mundo, el mayor traficante de drogas del mundo, el centro de la piratería mundial en el estrecho donde ustedes se encuentran. Y me dijo, solo hay 3 cosas que cambian un país: education, education, education. Y me dijo, ¿cuánto invierte su país? Y yo le dije, bajo Stronger, 1% del Producto Interno Bruto durante 35 años. Y en democracia, 2.8, hoy 2.8. Y me dijo, bajando la cabeza, él en inglés, how are you still a nation? ¿Cómo todavía son una nación? ¿Cómo puede funcionar un país con 2.8 en 70 años? No puede funcionar. No pueden funcionar sus instituciones, no puede funcionar sus asociaciones, no pueden generar riqueza. Hoy la riqueza del mundo es 66% aquello que se produce en el conocimiento, en la cabeza. Si ustedes no tienen capacidad y conocimiento, no lo van a poder hacer. Hoy tenemos niños de secundaria que no saben leer ni escribir, y que vienen pasando de grado y de curso hasta que llegan a intentar ingresar a la universidad y no pueden escribir un texto que les permita abordar un tema determinado. El colador más grande de la Facultad de Medicina es gramática, el castellano. De la Facultad de Derecho una cosa igual. Hoy un joven paraguayo usa 300 palabras para comunicarse, de un idioma de 100.000. Hemos perdido la capacidad de verbalizar, de mirar, de observar, de entender al otro. La palabra es la única cuestión distintiva del ser humano frente al animal. Y no nos podemos entender. No nos entendemos ni en castellano ni en guaraní. Y tenemos un problema enorme que es la cuestión educativa. Cuando le dije a Lee Kuan Yew cuánto invirtió usted para sacar a este país de la ciénaga en la que se encontraba, y me dijo, nosotros invertimos grandemente 20% al inicio y fuimos bajando hasta tener ahora 10% de inversión del Producto Interno Bruto y 4% en ciencia y tecnología. Fantástico. El país tenía, recuerden, en 1965 138 dólares de ingreso per cápita. Hoy tienen 84.000 dólares de ingreso per cápita. Es el país más rico del mundo, 0 corrupción, 0 criminalidad. Una isla. Ahora sí, ahora que estamos hablando mucho del tema de soberanía, me recuerda una anécdota muy interesante en Singapur. En Singapur uno no puede orinar en la calle, no puede tirar chicles en la calle, no puede pintar grafitis en la calle. Y te lo dicen muy bien cuando entras al país. Estas cosas no puedes hacer porque tienen sanciones físicas que son 5 guachazos. Le baja el pantalón y le da. Un joven norteamericano fue y escribió un grafiti. Fue detenido por la policía de Singapur y la sanción era 7 azotes. El presidente de los Estados Unidos de la época, Bush, le escribió una carta al gobierno de Singapur para pedirle clemencia, diciendo él no sabía eso y él es norteamericano. Y le contestó el gobierno de Singapur, en Singapur se aplican las leyes de este país. Y las leyes son claras y contundentes. Si una persona de Singapur va a los Estados Unidos y circula a más de 65 millas por hora y la policía lo detiene, uno puede decir yo soy extranjero y por lo tanto no me aplique la multa. No,
Pero tranquilícese por el presidente Bush, el que lo va a castigar es cuarto dan, cinturón negro. No sé si lo dijo para tranquilizarlo o para llenarlo de miedo. Finalmente ustedes pueden entrar a Google y ver el momento en el que se autoriza y se cumple la norma. Ese es Singapur, un país que hizo un cambio sobre la cuestión de carácter educativo. Y con un régimen autoritario, sí, lo fue. Pero en Singapur nadie puede decir que el fundador y el gobierno ha robado algo. Imposible que robe un administrador público nada. Implacable con los que roban la cosa pública. Ese país es hoy un ejemplo a nivel mundial. Cuando murió Lee Kuan Yew, se fue a su entierro el expresidente Clinton. Y le criticaron a Clinton diciendo: ¿por qué vienes a pagar tributo a un tirano? Y dijo: vengo a pagar tributo no a un tirano, sino al más grande hombre de Estado del siglo XX en el mundo. Nadie en el mundo ha podido sacar a un país del basural de $120 de ingreso per cápita al nivel de ingresos y calidad de vida que tienen en la actualidad. Cero corrupción, cero criminalidad. Las tres personas que menos trabajan en Singapur: fiscales, jueces y carceleros. Porque no hay gente en ese sentido. Para que ustedes se ubiquen, Singapur es un poco más pequeña que Caacupé en extensión geográfica y tiene 6 millones de habitantes. Lo que quiero decir es que el Paraguay tiene una crisis estructural en materia social, en materia familiar, en materia administrativa, en materia de organización como sociedad, que tenemos que cambiar. Porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de dejar de ser país. Cuando Albert Einstein, que era un gran físico, ganador del premio Nobel, llega a la Universidad de Princeton huyendo de los nazis, dice una cosa que nadie le entendió. Dijo: los países que no inviertan en educación, que no hagan que sus jóvenes se queden a vivir en su país, se quedarán con una linda historia, con una linda playa, con una linda música, pero no se quedarán si no invierten en educación, ni con la misma frontera, ni con la misma bandera, ni con la misma moneda. La soberanía hoy se juega en la cabeza de la gente. Lo que hagamos o dejemos de hacer en la cabeza de nuestra gente es fundamental y es importantísimo en los tiempos actuales. Venimos perdiendo una generación de paraguayos con la llamada reforma educativa y estamos queriendo entrar a la transformación educativa y estamos perdiendo el tiempo de manera extraordinaria. En la pandemia solo se aprendió el 20%, el 80% no se aprendió. Por cada año que se dejó de aprender significa 10 años perdidos en la formación de una persona. O sea, perdimos 20 años en la pandemia. Este libro aborda ese tema desde la mirada de Los Santos Lima, que es un pedagogo, un profesor en la Universidad de Córdoba, muy poco conocido. Hace una mirada filosófica sobre principios y valores de Mario Ramos Reyes. Se ahonda en la cuestión sanitaria con un médico, el doctor Velázquez, y concluye con un venezolano brillante, el llamado Ramón José Medina, cuyo padre ha sido un hombre extraordinariamente importante para nuestra historia. Fue el que le dio la protección a Augusto Roa Bastos en su primer exilio. Augusto se fue a Venezuela y el padre de Ramón José Medina fue el que le dio trabajo, le dio cobijo y le dio casa. Este es un libro maravilloso porque es el primer y único libro que habla del Paraguay en pandemia. Eso significa que algunos que digan: estuve en Univerano en esa época y no me acuerdo muy bien de lo que se habló, hay un libro para recordarlo. Y la historia de Univerano tiene que ver desde hace 8 años con una cuestión que me maravilló de Santander, una provincia española, que tiene unos encuentros entre gente que va de veraneo y otra gente que va movido por las personas que son convocadas para pensar, para hablar, para reflexionar y para profundizar. Los encuentros de verano de la Universidad de Santander tienen una capacidad enorme para abrirnos a nuevos temas, a nuevas realidades y a nuevos valores. Y por último, quiero felicitar a este grupo de jóvenes que eligen una serie de temas. Algunos no me gustan, pero me gusta que no me gusten.
¿no? Porque me llevan a tener que escucharlo, a tener que proseguir. A veces veo que Ignacio es un nacionalista importante, a veces yo no lo soy tan nacionalista, yo creo que el mundo es más global de lo que nosotros creemos, y lo que tendríamos que aprender es a funcionar con el mundo. Sin embargo, como somos un país que nació encerrado, porque Francia encerró el Paraguay de 1814 hasta 1840, cuando él muere, somos un país matricialmente aislado, y nos sentimos muy bien cuando estamos aislados. Pero sin embargo nos debería gustar más ese mundo. Imagínense en este lugar que está a cuánto, a 1 kilómetro o 2 kilómetros del centro de Caacupé, hay un café colombiano, que es muestra de globalización más grande esto. Hay la oferta de un producto estrella de Colombia que se ofrece aquí en Caacupé. Fantástico. Entonces vivimos en ese mundo que realmente es global, que es amplio, que es general, que es generoso. Les felicito por los temas y también por una cuestión que considero fundamental para todos ustedes, la disciplina, que significa continuar en el tiempo. Una de las cuestiones que a veces a los paraguayos nos hace descreer en nuestros propios sueños es que muy rápido terminamos cansados. Hay que continuar, hay que perseverar y hay que hacer posible volvernos universal a partir de la descripción de nuestra aldea. Yo creo que estos temas, y este es un libro maravilloso que les recomiendo a cada uno de ustedes, nos trae una pregunta fundamental. Si somos todavía paraguayos, si estamos trabajando en las bases estructurales de nuestra nación, si nos preocupan los datos que tenemos acerca de nuestra realidad, pero fundamentalmente si queremos cambiar esta realidad que tenemos. Lo que vemos con claridad es que esta crisis estructural es, como dicen los chinos, una oportunidad. No es la parte negativa, negra, imposible de cambiar. Al contrario, es una gran oportunidad. Y tenemos un regalo que nos dio demográficamente la naturaleza. Tenemos una población demográficamente joven, que se llama bono demográfico, que ocurre solo una vez en la historia de los pueblos, que es cuando la población menor de 30 años supera 2 veces a la población mayor. O sea, yo frente a todos ustedes soy un anciano de 62. El 62% de la población paraguaya tiene menos de 35 años. Los coreanos supieron aprovecharlo. En 1965 tenían el mismo bono demográfico de hoy. Cuando fui a Corea, y fui a Corea varias veces, me tocó enseñar en Corea, me gusta mucho el espíritu coreano. Y me decían ellos, en realidad nos dimos cuenta que teníamos que apresuradamente formar a nuestra élite. Y una fábrica vendedora de charque de pescado. Los coreanos comen charque de pescado, mastican, y se vende en los supermercados, así como el charque de carne de nosotros. Samsung, que significa 3 estrellas en coreano, era una vendedora de charque de pescado. Y la vendedora de charque llega en un momento determinado y dice, no, tenemos un montón de ingenieros, ¿por qué no nos dedicamos a cosas más complejas, que den mayor riqueza y valor al país? Hoy la mayor vendedora de teléfonos celulares del mundo es Samsung. Solo un modelo de Samsung, estuve mirando antes de venir aquí cuánto vendió el modelo Galaxy 10 el año pasado. $110 mil millones. Solo un modelo. El presupuesto general, el PIB paraguayo es 40.000, más o menos. O sea, solo un modelo es 3 veces más el Producto Interno Bruto de Paraguay. Por eso cuando la gente me dice, yo tengo estancia, yo le digo, ¿y qué? Y yo tengo extensiones de soja, ¿y qué? A mí me encantaría tener el 1% de acciones de la Samsung, y eso es realmente ser rico. O sea, ellos invirtieron en conocimiento, en capacidad, formaron a sus cuadros e hicieron la revolución. Si nosotros queremos seguir siendo país, si queremos superar esta crisis estructural, que es una crisis moral, una crisis ética, que es una crisis económica y también es una crisis política, debemos primero recuperar el orgullo y la dignidad de ser paraguayos. A partir de eso podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación y la reflexión
sobre el libro y en base a eso la mirada de nuestro país. Y la pregunta central, ¿hacia dónde se encamina este Paraguay? Antes de pasar al momento artístico, quisiera presentar a los autores de este libro. A mi izquierda está el abogado Derlis Osvaldo, quien escribió el ensayo sobre el profesor licenciado de los Santos Lima. A mi derecha está el vicepresidente de la asociación, Aldo Cabral. Escribió el ensayo sobre el político venezolano Ramón José Medina. Después está el licenciado en enfermería y bombero, muy conocido aquí en la comunidad, Juan Maldonado, que escribió el texto en base al análisis médico y del sistema de salud del doctor Miguel Ángel Velázquez. Y a mí me tocó hacer sobre el filósofo paraguayo residente en Estados Unidos, Mario Ramos Reyes, gran tomista, uno de los más grandes pensadores a mi modesto juicio, sólido, gran pensador. Y antes de pasar entonces, quisiera volver a la cuestión del agradecimiento. Yo creo que, vuelvo a insistir, sin el apoyo de muchas de las personas que están aquí, esto no hubiera sido posible. Esa permanencia que necesita el proceso de construcción de un país, también necesita, digamos, de ese apoyo que nosotros como Areópago sentimos de parte de ustedes, nuestros amigos y nuestra familia. Newton, uno de los padres de la ciencia, en conjunto a Galileo Galilei, tenía esta idea de: si pude mirar más lejos fue porque me subí sobre hombros de gigantes. Esta frase, que pertenece a un autor medieval, Bernardo de Chartres, que explica demasiado bien lo que nosotros estamos haciendo. No estamos subiendo sobre hombros de gigantes como el doctor Benjamín, que hoy día nos está ayudando con la presentación del libro. Nos está ayudando, digamos, con el préstamo del Instituto Libre de Altos Estudios. Así que muchísimas gracias, doctor Benjamín. Muchísimas gracias al doctor Lauro Ramírez, quien patrocinó este libro. Estamos muy agradecidos realmente. Mientras muchos cerraron el puño, el doctor Lauro nos tendió la mano. Muchísimas gracias, doctor Lauro. Al doctor José Enrique Schroeder, mi gran amigo, que desde un principio nos apoyó. Él es chileno y reside en nuestro país. Yo no he conocido a nadie, ningún extranjero, que ame más el Paraguay que el doctor José Enrique Schroeder. Gran caballero, gran historiador, gran académico. Y muchísimas gracias al doctor Freddy por su acompañamiento constante. En fin, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Monseñor, por venir a formar parte de esta fiesta cultural. Muchísimas gracias al arquitecto Saucedo y familia, que desde un principio nos han tendido la mano y nos han apoyado. Al comisario Elizardo, muchísimas gracias, señor comisario. Realmente valoramos y nos pone muy contentos su aprecio y su compañía. Muchísimas gracias a las familias, a nuestras familias, que nos han acompañado, que nos apoyan, que nos dan este golpecito en el hombro tan necesario para seguir y continuar. Y esperamos que sea uno de los tantos libros que pensamos publicar, una de las tantas actividades que tenemos por hacer. Justamente le estaba comentando a Monseñor, una de las actividades del Areópago sería el concurso de poesía, que probablemente esté dedicado a nuestra Madre la Virgen de Cacupé. Entonces, promover a nivel cordillera poesías, porque poesía es crear, poiesis, creación. Eso es una de las actividades, y muchas otras actividades como seminario de lectura, conferencias, charlas. Hay mucho por hacer, y vamos a estar ahí, y esperamos contar siempre con su presencia. Muchísimas gracias. Los libros van a estar aquí a la mano izquierda para que puedan comprar, adquirir y puedan leer. Realmente un extraordinario texto. Se hizo
con el afán de promover el pensamiento y esperamos las críticas, por sobre todo, las críticas, porque eso es lo que nos ayuda a crecer a nosotros, nos va a ayudar a crecer. Esa crítica que viene allá del mundo griego, de Platón, el maestro de la crítica, separar lo que es de lo que parece ser. Y esta realidad nuestra es lo que parece ser. Vivimos en lo que parece ser. Necesitamos el pensamiento crítico que nos ayude a buscar la verdad, lo que es, y separar de lo que parece ser. Así que muchísimas gracias una vez más.